El martes pasado tuvimos el gusto de presentar a Rosy Vera y seguimos con la segunda parte del webinar del currículum del bienestar. Posiblemente ella haga una pequeña introducción para los que la vez pasada no pudieron estar y vamos a continuar hoy con el trabajo en el aula. Bienvenida, Rosy, bienvenidos a todos y a todas las que están aquí presentes. Gracias, Rosy, por tu presencia. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me voy a permitir compartir para poder comenzar. Hoy día lo que nos convoca es la segunda parte de lo que iniciamos la vez anterior. No sé si molesta alguna línea, creo haber dejado sin nada. No se ve, ¿cierto? En el centro aparece un cuadrado. Aparece, perfecto, perfecto. Espérame un poco entonces. Ahí está. Dame un segundo. Ahí debería estar. Ahí estamos, ¿cierto? No se ve nada, supuestamente. No sé si en medio del mundo tienes un cuadrado. No. ¿Se ve un cuadrado? Sí. No. A ver, déjame. Volví a ocultar los controles flotantes. A ver si ahora sale por ahí. Sigue igual. Dame un segundo entonces. Ahora. ¿Ahí? Ahí. ¿Ahí está bien? Sí, sí. Si aparece algo, ustedes me avisan, ¿ok? Muy bien, no sé. muy bien. Ya, bien. Perfecto. Hoy Gracias. día nos vamos a iniciar en la segunda parte del tema del currículum del bienestar. El martes pasado lo que hicimos fue un encuadre y en ese encuadre teórico lo que planteamos era la importancia de primero reconocer las emociones, después de reconocerlas, el poder, ¿cierto?, regularlas y el que me permita vincularme con otros. Junto con las emociones vimos el tema de las habilidades socioemocionales, es decir, habilidades sociales y emocionales como un centro de atención para poder hacer una remirada de las prácticas pedagógicas. Para poder comenzar, quisiera... Hay un segundo. Porque no puedo partir si no lo hago, porque estaría siendo muy poco coherente con lo que estoy exponiendo. Quiero que abran sus micrófonos y me comenten dónde se ubicarían ustedes, en qué cuadrante hoy, de acuerdo a cómo ha sido su día, a cómo están ahora. ¿Se ubicarían más en el cuadrante rojo, en el amarillo, en el azul o en el verde? Vayan diciéndome. Amarillo. Amarillo, ok. Amarillo. Ya. Muy bien. Amarillo. Amarillo, muy bien. En el amarillo. Verde. Verde, ya. Verde. Verde. Hoy día parece que no tenemos a nadie en el rojo ni en el, ni en el azul, ¿cierto? Enojado. Eso está bien. Ahora, si yo veo que mi audiencia está preferentemente en el amarillo y en el verde, estoy muy bien para lo que quiero pasar. Si mi audiencia hoy me hubiese dicho, mira, hoy día no ha sido un buen día, yo me ubico en el azul o yo me ubico en el rojo, a lo mejor tendría que repensar si lo que traigo es lo suficientemente bueno, dado el cómo está mi audiencia. Y eso es uno de los aspectos que tiene que hacer un profesor a la hora porque nosotros planificamos mucho y proyectamos mucho desde lo que preparamos para la clase. Pero otra cosa muy distinta es lo que encontramos cuando llegamos a hacer la clase. Entonces, vamos a ver después este mismo medidor. Quiero partir leyendo esto. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará
cómo les hiciste sentir. ¿Qué les parece esta frase? ¿Qué les dice esta frase de Maya Angelou? Pueden prender sus micrófonos e irme diciendo. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Yo entiendo ahí, Rosa, el valor de cuidar a la persona, el cuidado y el buen trato para decir y hacer las cosas, cómo tú la tratas, cómo la valoras, cómo la miras. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo... perdón. Sí, adelante. Bueno, yo la entiendo una frase con mucho sentido, y sentido tanto para las cosas positivas que les puedes hacer sentir a alguien, pero también las cosas negativas que pueden pasar si no usas con respeto y responsabilidad aquello que deseas comunicar o aquello que deseas hacer con los demás, con los que tienes a tu cuidado, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando trabajamos, en mi caso, con niños, ¿no? Es fuertísimo, porque tu deseo puede ser dejar cosas maravillosas, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado, porque así como podemos desear dejar algo que nos haga sentir lindo, y que también a ellos les haga sentir lindo, y no solamente ahorita, sino cuando ya estén grandes, ¿no? Eso también es importante, porque puede ser bueno o malo, o sea, de los dos, ¿no? Por eso es mucha responsabilidad. Sí, y la vez anterior dijimos que no habían emociones malas ni buenas, ¿cierto? Y en definitiva son como estos boomerang que van y vienen, y en un día pueden haber miles de sensaciones y formas de sentir. O sea, no necesariamente un día tiene que tener solamente una forma de manifestar lo que se siente. ¿Alguien más quería decir algo? No, parece que no. Sí. Sí, yo lo escribí, empatía hacia el que tengo adelante, en ese espacio, en ese tiempo y en ese lugar. Perfecto, muy bien. Bueno, nosotros vimos que la empatía era una de las grandes habilidades que teníamos que aprender a desarrollar. No solamente la empatía, la autoempatía, que también es muy importante. Y en el tema que vamos a ver hoy va a ser también un concepto que va a estar bien al centro. Yo les puse esta frase porque creo que si nos vamos a situar dentro de un aula, generalmente estamos siempre muy en el decir y en el hacer. Respaldamos mucho el hacer porque nos basamos en esa frase que dice que, perdón, que el estudiante aprende haciendo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto tiempo destinamos al sentir dentro del aula? El profesor de matemática, de física, de química, de lenguaje, ¿cuánto tiempo destina de su clase al sentir? Y aquí nos dice Maya que nos van a recordar más por aquello que logramos hacer sentir que por todo lo que dijimos o por todo lo que hicimos. Por lo tanto, esto también nos lleva a un cuestionamiento de lo que está ocurriendo dentro de nuestra aula. Y ahí hay algo muy importante. Tenemos que empezar a darnos y a dar el permiso para sentir dentro del aula y dentro de cualquier espacio educativo, porque ya sabemos que todo educa. Para hacer un recordatorio, perdón, quiero llevarles a este encuadre que habla un poco del tema que asumimos la vez anterior.
Son 5 grandes dimensiones que nosotros establecimos y que son muy parecidas a las que establece Cassell para aquellos que se han ido sumergiendo en el tema de las habilidades, de la ACE, de las habilidades socioemocionales a través de Cassell. El autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades sociales, la conciencia del otro y la toma de decisiones responsables. Estas 5 dimensiones nosotros las rescatamos y queremos darle vida, pero dentro del currículum, dentro de la actividad pedagógica en el aula. Y cada una de ellas desarrolla diversas habilidades sociales y emocionales. Y no cabe duda que a la hora de desarrollar la instancia pedagógica en el aula, un estudiante trabaja todas estas habilidades de alguna u otra manera y las combina con las habilidades cognitivas. La forma en que se produce esta fusión es a través de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellos que le permite al estudiante, tanto con habilidades cognitivas como emocionales y sociales, es decir, trabaja todo lo que es la inteligencia emocional a través de las habilidades interpersonales e interpersonales, son las que le permiten hacer frente a los desafíos de aprendizaje diario. Entonces, ¿de qué manera yo como profesor estoy dando el espacio para poder trabajar estas 5 dimensiones dentro de mi asignatura? ¿Ya? ¿De qué manera permito que haya un proceso donde el estudiante tenga el espacio para reconocer en sí sus fortalezas y sus debilidades? Y eso en definitiva va a reforzar mucho su autoestima, el poder verbalizar lo que le pasa, cuáles son sus emociones, en qué piensa. Todo eso permite un desarrollo del autoconocimiento. Para eso necesita habilidades cognitivas, para desarrollar todo eso necesita habilidades cognitivas indudablemente. Si él se conoce, si él sabe cuáles son sus limitaciones y fortalezas, eso le va a permitir en definitiva también autorregularse. Conocer las emociones y regularlas son lo que en definitiva le va a permitir enfrentar el proceso de interactuar con otros, ¿cierto? Y interactuar con otros teniendo conciencia que hay un otro que es parte de una diversidad, en donde yo tengo que ser empático y también, ¿cierto? Lo que hablábamos recién, ser autoempático conmigo mismo, esa como compasión, autocompasión en el buen sentido de la palabra, que a veces se nos olvida querernos un poquito. Y la toma de decisiones sin perjudicar a otros. Todo esto debe ocurrir en el aula. Todas estas habilidades, todas estas dimensiones se deben manifestar en el aula. Por lo tanto, quiero invitarles justamente a ver cómo nos vamos sumergiendo. No cabe duda y no lo vamos a dejar de lado que para todo lo que es el aprendizaje socioemocional, el aula y el profesor jefe o la jefatura de estudio no son los únicos responsables, sino que hay todo un entorno, está la familia, que es la primera formadora, ¿cierto?, en todas las habilidades sociales y emocionales, la escuela. Pero hoy día, lo que más nos va a interesar es abrir la puerta de esa sala de clases y mirar dentro qué está pasando. Y cómo ahí se le está dando vida al aprendizaje socioemocional. Por lo tanto, nos va a interesar este núcleo, este triángulo que se llama el núcleo pedagógico. Nos va a interesar qué es lo que pasa con el docente y cómo este docente, ¿cierto?, se vincula con el estudiante y el currículum y hacen esta magia del núcleo pedagógico del aprendizaje, en donde ocurre una gestión pedagógica por parte del docente, se dan las instancias evaluativas de aprendizaje y se hace una gestión de grupo. ¿Cómo se provoca esto? El docente, por un lado, crea las condiciones y también tiene la expertise y las habilidades para poder manejar un contenido y presentárselo a un estudiante y desarrollar todo un proceso de motivación hacia el aprendizaje. Y por otro lado, hay un estudiante que se espera sea autónomo y que tenga un guía y un acompañante que le permita construir ese andamiaje de su aprendizaje. Necesita este docente dentro de su autonomía desarrollar distintos tipos de estrategias y hábitos de estudio y poner en juego diversas habilidades que le permiten hablar de esa frase tan importante que es para nosotros como es el aprendizaje integral. Cuando nosotros vemos este núcleo, tendríamos que pensar que aquí ocurre todo.
Y cuando se toman las grandes decisiones, las decisiones muchas veces se toman desde los equipos de gestión, desde los liderazgos de la escuela, desde las coordinaciones, ¿cierto? Desde los encargados de liderar ciertas áreas dentro del colegio. Y las decisiones tienen que ser al revés. Es decir, hay que asumir un modelo en reversa, que implica que lo que se hace para ver qué es lo que se necesita y qué es lo que se va a hacer, es mirar lo que está pasando dentro del aula. El líder del colegio o del área o del ciclo lo que hace es mirar dentro del aula las necesidades, los estilos docentes, los estilos de aprendizaje, para poder, en definitiva, lograr plantear una posibilidad de mejora. Y obviamente lo que tenemos y nos convoca hoy en día es ver si en este núcleo está ocurriendo el aprendizaje socioemocional junto con el resto de los programas curriculares. Y lo otro grande e importante dentro de este núcleo pedagógico que vamos a ver hoy día es la transposición didáctica. Este es el gran desafío que tienen ustedes como profesores. Es decir, ustedes son los expertos, los que tienen ese saber sabio, los que manejan los contenidos, los conceptos, los programas. ¿Qué es lo importante de aquí? ¿Cómo usted realiza la transposición didáctica? Es decir, prepara, acomoda y ajusta los contenidos curriculares y lo convierte en un objeto de enseñanza modificado para que el estudiante lo pueda aprender. ¿Qué contenidos voy a ver? ¿Cuáles son los que él no puede dejar de saber? ¿Cómo los priorizo dentro de un programa? ¿Con qué metodología? ¿Con qué evaluación? ¿Con qué experiencia para que tenga sentido de realidad para el estudiante? ¿Y de qué manera ese estudiante, con ese acercamiento y modificación, va a lograr hacer la conexión con sus conocimientos previos? Porque cuando ocurre esa conexión, es un aprendizaje profundo. El estudiante finalmente va a tener ese conocimiento para ser recuperado y volver a ser usado en otra instancia. Es muy importante el tema de la transposición didáctica y en ella el aprendizaje socioemocional cobra un papel fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Considerando el ACE, preguntarnos a la hora de acomodar esos contenidos curriculares. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Y cómo lo voy a enseñar? Y al mismo tiempo, si voy un poquito más allá, tendría que preguntar al estudiante, ¿qué quieres aprender de esto? ¿Para qué crees tú que lo vas a aprender? ¿Y cómo lo quieres aprender? Porque estamos hablando de que dando esa oportunidad de elección, esa mirada democrática del aula, nosotros vamos a poder provocar esa motivación intrínseca por aprender. Cuando llegamos a ese estilo de motivación, no cabe duda que se va a producir la magia. Veamos entonces, cómo a partir de todo lo que acabamos de ver, las habilidades, las dimensiones, ¿cómo creen ustedes que esto se puede llevar al aula? Abran sus micrófonos, cuéntenme un poco, ¿cómo creen ustedes que se puede desarrollar esto? De poder integrar las habilidades socioemocionales junto con las habilidades cognitivas para hacer frente a los desafíos cognitivos que nos proporcionan los distintos programas curriculares. ¿Cómo creen ustedes? ¿Se les ocurre? Podría ser rescatando los conocimientos empíricos, lo que trae el alumno desde que nace hasta el momento que lo recibimos. Ya, conocimientos previos, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, conocimientos previos. Conocimientos previos. Hacer esa conexión. ¿Ok? ¿Quién más? ¿De qué otra manera producimos esa magia en el núcleo pedagógico? ¿Cómo se les ocurre? Hay docentes aquí, a lo mejor hay algunos que no son docentes, pero los que son docentes aprovechen de remirar sus prácticas. Adelante, Regina. Bueno, en mi caso, pues trabajamos con la metodología por proyectos, Okay. dialógica, situada y colaborativa.
y yo creo que cumple con todos los requisitos que nos estás comentando aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de un diálogo, ¿no? Parte de un diálogo, parte de una reflexión, ¿no? Parte de un diálogo situado, ¿no? En la realidad de algo, de algún tema en específico que uno aborda relacionado a los currículums, o sea, al currículum oficial, ¿no? Que puede ser que puede estar en ciencias o puede estar en humanidades, o tecnología. O sea, uno lo puede anclar desde cualquier punto, ¿no? Siempre y cuando haya transversalidad, para que ahí pueda haber un diálogo, pueda haber un análisis, pueda haber también una resolución en común y al final, pues, llegar a transferirlo y comunicarlo, ¿no? Obviamente con productos que implican la colaboración y ese trato, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trato entre niños, es un trato que va y viene en muchos sentidos, entre pares, con expertos, con el propio maestro, con la familia, con hermanos mayores de otros grados, o sea, es muy amplio, ¿no? Y esa es la riqueza, y ahí es donde entra esta parte del aprendizaje socioemocional. Perfecto, sí. Me gusta mucho el ejemplo que tú das porque indudablemente todas las que mencionaste tú son metodologías activas y reflexivas. Y indudablemente esas metodologías son las que apuntan de lleno al desarrollo de habilidades sociales y emocionales junto con la integración de las habilidades cognitivas. Pero quiero compartirles algunas cosas que yo he ido viendo, haciendo, escuchando, y a ver si les sirve a ustedes como ideas, ¿cierto? Para poder ir sacando posibilidades de ir renovando algunas estrategias. Yo no sé si ustedes conocen el programa Ruler. Díganme sí o no, y así se hace más fácil. ¿Conocen el programa? ¿No? Bien. El programa Ruler, la verdad es que podríamos estar la hora y media conversando del programa Ruler, por lo tanto, podría ser como para otra instancia verlo de lleno. Pero sí decirles que el programa Ruler ha sido creado, esto fue en la Universidad de Yale, y ha sido desarrollado en muchos colegios, tanto norteamericanos como también en Europa, en España sobre todo, y que trabaja muy bien el tema de las habilidades socioemocionales integrado a los momentos de la clase. Entonces, lo que pretende este programa es mejorar el clima de aula, darle la posibilidad a los estudiantes que puedan reconocer sus emociones, expresarlas, ¿cierto? Comprender qué causa las emociones, ponerles nombre, expresarlas y regularlas. En definitiva, es un programa que da una vuelta completa y que permite al estudiante enfrentar diversas situaciones que le facilitan este camino. Uno de los aspectos que maneja es el emocionario. Ya me voy a meter en el emocionario. Por favor, díganme si lo logran ver. ¿Se logra ver? Lo estoy mostrando, pero no sé si se logra ver. No, está en la misma diapositiva. Ok. Chiquito, es ahí. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. No. Denme solo un segundo. ¿Ahí? Ahora sí. Perfecto. El emocionario es una especie de libro, ¿cierto? Que se crea para poder permitir al estudiante primero el poder conocer las emociones y poder definirlas, ¿ya? Y a partir de estas emociones hacen como un itinerario, un recorrido, y se va desarrollando distintos tipos de cuentos, de historias, ¿ya? Muy, muy cercano a los niños, es un libro muy bonito y de este libro se pueden ir sacando muchas ideas y se pueden desarrollar
emocionarios que sean propios, ¿ya? Con los mismos estudiantes de una sala. Entonces yo se los muestro como una idea y es uno de los aspectos que trabaja Ruler. Obviamente ellos tienen todo un proceso para trabajar, ¿ya? Este emocionario. Vamos entonces con lo demás. Ya. Lo otro que trabaja Ruler es el acuerdo emocional, el medidor emocional, el metamomento y el blueprint, ¿ya? Vamos a así rápidamente hacer un recorrido. ¿Por qué se los pongo antes? Se los pongo antes porque esto sirve no solo para un inicio de la clase, sino que en cualquier momento de la clase. Ruler es un acróstico que habla de la R de reconocimiento de uno mismo y los demás en tanto a las emociones. La U es de understanding, es decir, comprensión de qué es lo que causa lo que siento y cuáles son las consecuencias de ese sentir. Y la L tiene que ver con el ponerle nombre, es decir, desarrollar un vocabulario emocional. Cuando son chiquititos requieren de ayuda y el emocionario sirve mucho para eso. Lo otro es la expresión de emociones y la regulación. Veamos de qué se trata el Ruler, que fue lo que yo les dije al principio cuando partimos. ¿Se escucha, cierto? Las emociones tienen un peso muy importante en el proceso de aprendizaje y es por eso que hemos empezado a implantar el método Ruler. El método Ruler tiene varias herramientas, pero la que primero hemos empezado a utilizar es el medidor emocional. El medidor emocional es una herramienta que nos permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, así como las... Para situarnos dentro del medidor emocional nos hacemos 5 preguntas. ¿Cómo me siento hoy? ¿Por qué me siento así? ¿Qué palabra utilizo para describir mi emoción? ¿Cómo la estoy expresando? ¿Y cómo puedo aprovechar esa emoción a lo largo del día? Lo que es muy importante en la educación emocional es entender que existen todas las emociones, que no hay que negarlas y todas las podemos aprovechar de alguna manera en el aprendizaje. Por ejemplo, si un niño se sitúa en el cuadrante amarillo, será un buen momento para poder trabajar con ellos la lluvia de ideas. Si se sitúa más bien en el cuadrante rojo, estará más preparado quizá para el debate. En cambio, si se sitúa en el cuadrante azul, será un momento quizá para identificar errores que pueda haber surgido en algún tema. Y el verde es un momento más sereno para trabajar, por ejemplo, la escritura o la reflexión. Lo que nos parecía más difícil conseguir era, primero, que ellos entendiesen que es algo que en su vocabulario no son palabras que ellos utilicen, era el tema de la sensación y la energía. Pues que entendiesen que cuando hablábamos de energía, era energía alta o energía baja, el +5 y el -5, y cuando hablábamos de sensaciones, no caer en el bueno o malo, no caer en el que si estás aquí, si estás a -5 o estás a -4 de sensaciones, que es malo, y pasarnos al desagradable o al agradable. En el +5 porque como es la castañada y la fiesta de Halloween, pues estoy muy contenta. Y a ver, ¿dónde te sitúas? Aquí. Queríamos también que entendiesen, dentro de la energía y de la sensación, que eran emociones que tú en el día no estás solo de una manera y que esa energía, esa sensación, pues que iba a ir cambiando, que esa emoción que ahora sentíamos, tanto si estábamos con unas energías altas podían bajar, como al revés. Más, ¿no? Que al principio, y siendo tan pequeños, un poco lo normal, la lógica nos hace que vamos a situarnos todos juntos, todos +4, +5, todos estamos en el cuadrante amarillo y poquito a poco, también un poquito con nuestra ayuda de decirles pues realmente lo que nos pasa, cómo nos sentimos. Pues alguna mañana hemos llegado y hemos dicho, oye, pues yo hoy estoy disgustada, pues porque me ha pasado esto, y quiero deciros que hoy me voy a situar aquí. Y para ellos, yo creo que ha sido como un poco, también un punto de partida, ¿no? Ha sido decir, bueno, o sea, si ellas se pueden sentir así, nosotros también, ¿no?
y han empezado a verbalizar y a situarse pues, en otros sitios que al principio era como más complicado poder decir delante de todos cuál era en ese momento tu emoción. Bueno, el método Ruler lo que hace es poner en juego todo este vocabulario que ustedes ven aquí, ¿ya? Cuando son chiquititos pueden partir con muchos menos conceptos, pueden tener 3 o 4, subdividen en menos cuadrículas y ponen que van agregando de a poquito nuevos conceptos para ir agregándolo y pueden ir trabajando de manera paralela el emocionario. ¿Cuál es la idea? Colocar esto como panel dentro de la sala. Incluso muchos niños cuando llegan automáticamente ponen su distintivo en el lugar donde consideran que corresponde a la emoción que traen, ¿ya? Y después lo que hacen es hacer como un consenso entre todos de cómo está la clase o fijarse bien si hay alguno que se ha puesto a lo mejor más en el rojo o en el azul, ¿cierto? La idea, ¿cierto? Es que la línea de abajo lo que hace es un poco ubicar el grado del sentimiento, es decir, qué tan agradable o desagradable puede ser, y de ahí que viene del más al menos. Y la vertical lo que hace es la energía, ¿ya? ¿Cómo anda esto? Por ejemplo, en el caso de la energía, yo podría decir hoy día, a ver, ¿cuántos de aquí lo único que quieren es estar tapaditos, calentitos en su cama o tomando una rica once sin ganas de nada y que nadie los hable? Entonces yo diría que en la vertical la energía es muy baja, ¿cierto? Y en el sentimiento uno podría decir, mira, es que no tengo ganas ni de estarte escuchando porque no me siento bien o no tengo ánimo. O podría ser, cierto, arriba en el más 5 del amarillo, en donde tengo una energía que no puedo ni siquiera yo dominarla, ¿ya? Y que estoy muy contenta, estoy muy efervescente, me han pasado cosas muy buenas. Entonces la idea es que ellos logren pasearse un poco entre estos cuadrantes, ¿ya? El acuerdo emocional también es del Ruler, y lo que hace es que un curso, y también se puede hacer a nivel de colegio, se pone de acuerdo en estas 3 preguntas. ¿Cómo nos queremos sentir todos los días? ¿Qué acciones se realizarían para poder mantener eso que queremos sentir y cómo creamos un ambiente positivo? Y la tercera, ¿cómo vamos a prevenir y manejar conflictos no deseados? El acuerdo se coloca en el pizarrón, un papelógrafo, y todos van colocando aquello que quisieran para sentirse acogidos o bien dentro de la sala de clase. Y van colocando muchas ideas, ¿ya? Y después se ponen de acuerdo en cuál sería como aquello que permite que eso ocurra, un poco la norma, ¿cierto? Eso que se puede y no se puede hacer y que va a permitir que estemos bien o no. De esa manera se desarrolla un acuerdo, se redacta, lo firman todos, y cuando es construido por todos en un curso y todos están de acuerdo, es algo que suele ser mucho más eficiente, mucho más consistente, y suelen respetarlo bastante, más que si es impuesto por un adulto o alguien externo, ¿ya? Esto mismo se puede hacer por ciclo o a nivel de colegio, ¿ya? Pero se estila mucho hacer a nivel de curso. Aquí yo les voy a mostrar un video con un ejemplo de un colegio en España que empezó a trabajar este tema de los acuerdos. Solo son niños, pero ya tienen muy claro cuáles son los comportamientos que no querrían sufrir. Saben cómo luchar contra el acoso y la violencia escolar y las sanciones que estarían dispuestos a recibir en caso de no respetar los derechos de sus compañeros. Así lo han plasmado en el protocolo de buena conducta que han elaborado como parte de la segunda fase del Programa de Prevención del Acoso Escolar, AVE, un proyecto pionero que la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a través de la Dirección Corporativa de Personas, ha puesto en marcha este curso en sus 10 colegios.
La formación en valores es muy importante, pero es insuficiente. El programa AVE lo que hace es ayudarnos a tener una información mucho más precisa de lo que está sucediendo en las aulas y también a implicar a los alumnos en las buenas prácticas y en reaccionar contra el maltrato entre sus iguales. Tras una primera fase de formación del personal para identificar con carácter preventivo los posibles casos de acoso y violencia escolar y una vez informados los padres, ha comenzado el proceso de aplicación. En cada una de las aulas de todos los colegios del CEU en España, con la ayuda de unos facilitadores que están recibiendo una formación específica a tal efecto, se están aplicando lo que llamamos protocolos de buen trato. Gracias a estas dinámicas, los alumnos se involucran activamente, se comprometen a no incurrir en comportamientos de maltrato y a defender a sus compañeros cuando se encuentren en tales situaciones. El primer protocolo se ha llevado a cabo con niños de sexto de primaria en el Colegio CEU San Pablo San Chinarro ante la presencia de los facilitadores. A continuación tendrá lugar una tercera fase de seguimiento y comprobación. Mediante el test de evaluación breve de acoso escolar se establecerá, aula por aula, un mapa de riesgo para detectar tempranamente posibles casos. Bien, lo que hicieron ahí, ¿cierto?, fue tomar la decisión, dado mucha evidencia de acoso y de problemas de conflictos de aula, de hacer estos acuerdos dentro del aula. Y dieron bastantes buenos resultados porque es una experiencia que fue documentada y fue evaluada. Y el resultado fue bastante bueno. Los acuerdos que hicieron permitieron mejorar el clima de aula, comprometer y además lograron el sentido de grupo y pertenencia. Entonces, había como una situación de complicidad bien entendida entre ellos para protegerse y para resguardarse. Lo otro que maneja el ruler, por eso yo les decía que es para largo, por lo tanto yo solo se los estoy mencionando, es la herramienta del metamomento. Es muy importante y se trabaja mucho relacionado un poco con el tema del mindfulness, que tiene que ver en cómo me doy cuenta en el aquí y en el ahora cuando me está pasando algo. Entonces dice, tienes que hacer un recorrido de 6 pasos. Al principio uno lo puede notar como algo que es muy estudiado, es muy difícil que yo haga estos pasos cada vez que me enfrento a una situación, pero cuando se les va enseñando a los niños desde muy pequeños, desde muy temprana edad, a trabajar situaciones complejas de esta manera, esto después fluye y sale solito. Lo primero que se pide es detectar que hay algo que está pasando y que a mí me está incomodando. Puede ser un pensamiento, puede ser una situación que estoy viviendo o alguien que me dijo algo, etc. Lo que tienes que hacer es primero darte la posibilidad de entender y sentirlo, es decir, reconocer qué te está pasando, qué te provoca. ¿Te provoca tristeza? ¿Te provoca angustia? ¿Te provoca miedo? Y el paso siguiente es detente. Debes tratar de concentrarte, darte un espacio, darte un tiempo, respira o aléjate un poco para que puedas tomar la mejor decisión, ¿ya? Entonces, como yo no llego y respondo desde el estómago con todas mis emociones a flor de piel y que generalmente eso hace que sea un error de respuesta. Visualiza tu mejor yo, ese es el cuarto paso, es decir, voy a ver de qué manera en otras ocasiones similares yo he enfrentado esto y me ha dado resultado. ¿Ya? ¿De qué manera yo puedo tener una actitud que me permita enfrentar esta dificultad? El paso siguiente es escoger esa estrategia que creemos que va a ser la mejor y finalmente responder. Claro, uno dice, bueno, con esta vuelta tan larga, finalmente ya con el que estaba enfrentando un conflicto ya se me fue. Pero no se trata de eso, se trata de que cuando desde pequeños les vamos haciendo este como recorrido de detente, percibe lo que te está pasando, descubre lo que te está provocando, cuál es la mejor forma que tienes para responder o para resolver, toma tu decisión y hazlo. Porque los niños son muy impulsivos, responden siempre muy desde el estómago sin mediar ni con el corazón ni la cabeza. El otro es el blueprint. También es una propuesta de Ruler y es un modelo
de preguntas cuando se enfrentan conflictos, ya sea dentro del aula o fuera de ella. Entonces, cuando está el profesor o el mediador frente a una dificultad, lo que debe tratar es de presentar ambas perspectivas, ¿ya? Es decir, aquí nos ponen en situación de ser autoempáticos y empáticos. Primero es la perspectiva de lo que tú sentiste. ¿Cómo te sentiste? Cuéntame. ¿Qué te causó? Tratar de que comprendan qué le está sucediendo en relación a sus sentimientos. Que se exprese, ¿cierto? Que lo diga y que trate de regular esa sensación. Y también cómo podría, a través de las acciones que él toma como decisión realizar, afectar a un otro. Pero también en esa conversación se trata de hacerle ver a ese mismo niño el cómo se siente el otro, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que se ha sentido la otra persona? ¿Qué crees tú que le pudiste haber causado? ¿Qué sentimientos tendrá él? ¿Cierto? ¿Cómo crees que él ha expresado sus sentimientos? ¿Ha sido correcto? ¿Cierto? ¿De qué manera se vio afectado con lo que tú hiciste? Entonces, este modelo lo que pretende a través de esta secuencia de preguntas sobre lo sucedido es que logren ir manteniendo en mente lo que realmente es importante a la hora de resolver un conflicto, ¿ya? Esto también se aprende. Esto sí se va aplicando a través de un mediador y se toma la secuencia de la pregunta, es decir, a ver, te voy a ayudar a que tú te veas, pero también quiero ayudarte a que pienses en el otro. Porque en un conflicto generalmente hay dos o más involucrados y siempre miramos mucho desde lo que a mí me pasa, ¿ya? Entonces es otra posibilidad que tienen. Pero vamos ahora a meternos a la sala de clases. Lo que les acabo de dar es Ruler y Ruler se puede usar en cualquier momento. Lo que les quiero invitar es a recorrer estos 4 momentos de la clase. El primer momento de la clase es cuando la iniciamos, es decir, cómo vienen mis estudiantes, lo que traía, lo que planifiqué, ¿está adecuado para mi clase, para cómo está mi clase hoy? ¿Es factible que yo tenga que hacer alguna modificación a esa idea que traía planificada? El momento 2 es activar conocimientos previos. Esto es imposible que nos saltemos, porque este es el enganche fundamental para lo que viene. ¿Cuánto o qué saben mis estudiantes del tema que yo hoy día voy a abordar? Y hay que ver cómo lo vamos a averiguar. Momento 3, presentación del contenido. ¿Qué voy a enseñar? Pero además de ese qué voy a enseñar, viene el cómo lo voy a enseñar. Porque en ese cómo es que yo voy a permitir que el estudiante procese la información, la conecte con el conocimiento previo, ¿cierto? Y la pueda registrar, guardar para ser nuevamente utilizada. Y el momento 4 es la recapitulación. ¿Cuánto aprendieron de lo que yo enseñé o de lo que ellos aprendieron haciendo algún tipo de actividad? ¿Qué tiene que ver esto con el currículum del bienestar, dirán ustedes? ¿A dónde están las emociones y las habilidades sociales? Bueno, están justamente en las estrategias que vamos a utilizar, porque tenemos que provocar esas instancias en donde sí se integren esas habilidades, ¿ya? Vamos a ver cada momento. Momento 1, aquí es muy fácil, porque en el fondo le estamos dando la posibilidad de que declaren cómo vienen, su emoción. Y ahí podemos usar todas estas cantidades de recursos que hay, yo puse algunos porque hay muchos más, para averiguar cómo vienen. Y el ruler, como ustedes ven aquí arriba, es uno de ellos. Las caritas, ¿se acuerdan que les puse las caritas de perro la vez anterior? Algo tan simple como eso. O este termómetro, que a mí me gusta porque este termómetro no solo dice cómo me siento, sino que además dice cómo lo expreso, cómo me veo, es decir, cómo me están viendo los demás, porque muchas veces nosotros podemos decir estoy triste, pero que lo que representamos desde nuestra cara es otra cosa. Y la última pregunta es la más importante. ¿Qué pueden hacer otros por ti en estos momentos? Porque eso hay que preguntarlo. Cuando hay algún estudiante que no se siente bien, que está triste o está enojado o qué sé yo, está sin ánimo, hay que preguntar.
muchas veces ellos no van a querer que hagan nada, pero por lo menos van a saber que están ahí. ¿Qué estrategias podemos usar? Bueno, Mentimeter, como somos profesores que estamos haciendo clases a nativos digitales, podemos perfectamente, aquellos que tienen esta herramienta, trabajar, ¿cierto?, a través del celular, como vienen hoy. Las ruletas digitales están a disposición en internet, incluso son interactivas, ustedes las pueden girar y pueden trabajar con ella. El atlas de las emociones que yo les presenté, que se trabaja mucho con los estudiantes más grandes de enseñanza media. El solo hecho de hacer una pregunta, dejar una pregunta abierta o escribir una pregunta en el pizarrón ya me permite el diálogo de cómo están en el día de hoy. Trabajar a través de imágenes que puedan gatillar emociones y que les pueda permitir decir cómo están en ese día. En fin, hay muchas posibilidades y no duran más de 5 minutos, en donde ustedes puedan decir, bueno, y basta con que pregunten y dedo para arriba, dedo para el medio, dedo para abajo, ¿cierto? Y ya está. Ya sé, ya le tomo la temperatura al ambiente de mi clase, ya sé cómo están, ¿ya? Algunas cosas que podemos hacer en este inicio de clase que apuntan a las habilidades socioemocionales, algunas cosas yo hice con ustedes la vez anterior, escuchar el silencio, cosas que no hacemos mucho. Darle ese minuto a los estudiantes que cierren los ojos y escuchen el medio ambiente. Eso es mindfulness, eso es conciencia del aquí y del ahora. El hacer súper claro el dónde estoy, ¿ya? Lo otro es la respiración, que también se combina con lo otro. El que ellos puedan ir sintiendo la respiración y puedan cerrar sus ojos y hacer este minuto de relajación. También eso es mindfulness. Y la conexión emocional con una pregunta, ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué emoción predomina en mí? Cosas tan simples como esas podrían hacer una diferencia en torno a el ambiente y el clima del aula. Momento 2. ¿Cómo activo los conocimientos previos? Bueno, hay muchas formas, ¿ya? Ahora es muy importante hacerlo porque muchas veces los profesores sienten que pierden un poco de tiempo, pero en realidad es ganancia, no es pérdida, porque si tenemos fresquito ese conocimiento previo, para los estudiantes va a ser mucho más fácil y rápido adquirir eso que viene. Entonces pueden usar organizadores gráficos, pueden usar distintos tipos de diálogos en parejas, en grupos, técnicas cooperativas que ya vamos a ver alguna, una frase desafiadora en el pizarrón, ¿cierto? O una oración que involucre el qué, el por qué de algún tema, preguntas interesantes y usar organizadores gráficos, como por ejemplo, este gráfico circular. Usted pone el tema en el medio y él pone el para qué, quién, y les pide que completen algunos de ellos y dejen otros para el término. O el SQA, lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Este organizador gráfico lo pueden usar durante toda la clase. Lo usan al inicio con lo que sé del tema. Cuando ya usted pasa el organizador y ellos llenan esto, usted pregunta, bueno, este es el tema, ¿qué les gustaría saber de este tema? Y ellos escriben y lo dejan ahí. Y luego hacen el contraste de lo que aprendieron en relación a lo que querían aprender y les queda el espacio para hacer preguntas de aquellas cosas que quedaron en el tintero. O la respuesta anterior, pregunta y respuesta posterior, también va apuntando hacia lo mismo, ¿ya? Es decir, la respuesta que yo doy antes sobre lo que sé de una pregunta y la respuesta que doy después cuando ya el profesor ha pasado el contenido. Ese contraste es muy bueno. Podría ser algo tan simple como lluvia de ideas, preguntas literales o preguntas exploratorias, ¿ya? Pero aquí este punto de cuánto saben de lo que yo el conocimiento previo, no se lo pueden saltar. También aquí se usan muchas rutinas de pensamiento. Aquí yo les pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, ¿qué crees que sabes sobre el tema? Es decir, piensa. Luego conecta, es decir, ¿qué ideas o conexiones tienen sobre el tema? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Ya? Y finalmente, ¿qué cuestiones te invita a explorar? Y eso te va guiando y haciendo un proceso de acompañamiento en el aprendizaje de ese día.
También la técnica de la rutina de pensamiento 3-2-1, que hace como un puente, ¿ya? Sobre los conocimientos previos y finalmente las conexiones que se dan hacia, ¿cierto?, el conocimiento del tema cuando ya se ha desarrollado o finalizado. ¿Cómo se conecta eso desde el inicio hasta que se desarrolla? Hay muchas rutinas de pensamiento, muchas, ¿ya? Yo podría después dejar con Re algunos documentos con muchas rutinas de pensamiento, además del libro de Julio Pimienta. Si ustedes colocan Julio Pimienta en internet, les va a aparecer el libro completo con todos los organizadores gráficos para utilizar de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer en la clase. Y algo que no podemos dejar de lado, y que por ahí mencionó Regina, ¿cierto?, que tenía que ver con las estrategias cooperativas. Nosotros podemos desarrollar en este periodo también en la activación de conocimientos previos técnicas cooperativas. ¿Por qué son importantes? Porque permiten el diálogo, la reflexión, la conexión con otro, el trabajar con otro, el vincularme, ¿cierto?, grupalmente. El pensar, formar parejas y poner en común, aquí el profesor expone o el tema o una pregunta, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, va desarrollando el contenido. Pide que reflexionen de manera individual y luego en parejas, o pueden ser de 3 parejas, o sea, perdón, de 3 personas, de acuerdo al número de estudiantes que tengan, y discuten distintos puntos de vista, y luego ponen acuerdo. ¿Ya? Esto tiene que ser algo muy rápido, y por la experiencia le digo que cuando ustedes trabajan estas técnicas, los estudiantes no se demoran nada en hacerlo. Cuando ya los tienen como sistemáticamente trabajado, se demoran 5 o 10 minutos en conversar una pregunta, ponerse de acuerdo, ¿qué crees tú? Ok, esto es sí. Y levantan la mano, profesor, nosotros creemos que es esto. ¿Ya? O construir oraciones con significado. Se le entregan palabras, ¿ya?, que son palabras que están asociados al tema que van a trabajar, y luego en parejas tratan de construir frases con esas 5 palabras claves. ¿Ya? El docente se queda con esas oraciones y trata de irlas alternando durante la clase en la medida que va pasando el contenido. Eso también es un hilo conductor bastante bueno. O hacer un cuestionario, pero esto no es un cuestionario de miles de preguntas ni de desarrollo, no, no. Es un cuestionario que pueden ser de 2 a 3 preguntas y que puedan ser de fácil respuesta, y los estudiantes pueden responder individual o grupalmente o en parejas y ya está. Y con eso yo ya sé cuántos saben del tema que yo quiero abordar ese día. El momento 3, presentación del contenido. Es decir, llegó la hora de que yo ese saber sabio lo pueda transmitir y pueda desarrollar la transposición didáctica para enseñar ese contenido. ¿Cómo lo hago? Bueno, pensando en que tengo que tener siempre presente la integración de habilidades sociales y emocionales, ojalá pueda dar siempre la posibilidad de trabajar unidades integradas, aprendizaje cooperativo, el ABP o aprendizaje invertido o situado, como decían por ahí. Trabajar rutinas de pensamiento, porque eso me va a ir permitiendo a mí organizar todo el proceso de aprendizaje. Trabajar con mucho material complementario, con recursos, películas, documentales, fotografía, es decir, pasar el contenido, pero que sea lo más cercano, lo más interactivo posible, de tal manera de que a los estudiantes les sea más atractivo y más fácil acoger este nuevo conocimiento. Hacer demostraciones, que sobre todo se utiliza mucho cuando uno va a presentar un tema y lo puede presentar no de una forma, sino de varias. Y no solamente puede hacer la demostración desde el que sabe, sino que también desde el que aprende. Trabajar pequeños experimentos, trabajar diálogos, debates, foros, técnicas cooperativas. El momento 3 es un momento crucial, porque aquí no es solo qué voy a enseñar, sino cómo lo van a aprender. Por lo tanto, la manera en que lo voy a enseñar es vital. Aquí la clase expositiva, si bien es cierto, no hay que perderla porque en algunos momentos es importante,
tenemos que romper y con ello y empezar, ¿se acuerdan lo que yo les decía la vez anterior? A sorprender, a ser impredecibles, es decir, ¿con qué nos va a llegar el profe hoy día? ¿Ah? Y el profe hoy día va a llegar a lo mejor con un, no sé, un aprendizaje invertido. ¿Ya? Y les va a pasar algunos textos y les va a pedir que lo hagamos al revés. Yo no lo voy a enseñar hoy día, son ustedes, ¿cierto?, los que van a aprenderlo y de vuelta lo vamos a combinar. Entonces, finalmente hay muchas estrategias activas y reflexivas que se pueden utilizar para que este momento sea un momento interesante, entretenido, de sorprendizaje. ¿Ya? Sorprender a los estudiantes y que no se les olvide aquello que les están enseñando. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, el método Ruler es un método que además se puede usar durante el paso de un contenido. Aquí, por ejemplo, se utiliza el lenguaje para trabajar diversos conceptos, pero desde la mirada de la asignatura. Bueno, hace ya 3 años que empezamos a trabajar el método Ruler y una de las herramientas que hemos utilizado ha sido el medidor emocional, y ya los niños cuando llegan a cuarto pues ya saben situarse en este medidor, detectar si una emoción es agradable o es desagradable, pero sí que veíamos que una de las cosas que más les costaba era darle un nombre a esta emoción. Por eso, desde la clase de lengua, diseñamos una actividad para ir aumentando este vocabulario emocional. Lo primero que hacemos es introducir 4 palabras, una de cada cuadrante, identificamos dónde la situaríamos, en qué par numérico la situamos, y después hacemos una definición de lo que vendría a ser esa emoción. ¿Qué decimos de una persona aburrida? Bueno, pues que es una persona que le faltan estímulos. El siguiente paso es que ellos piensen sobre qué emoción les gustaría trabajar o redactar algún texto, y cuando lo han decidido, pues se van con un profesor que les explicará un cuento y bueno, hablaremos un poco de esa emoción en grupos más pequeños. ¿Qué haréis para que salgan bien las cosas? ¿Estáis nerviosos? Pues a pensar que no hay nadie mirándote, que tú estás tú solo en tu habitación, bueno, por ejemplo. Sería una manera. O pensar que es como si estuvieses practicando y que no hay tanta gente delante tuyo. Finalmente, y para enlazarlo ya con una competencia más literaria, cada año escogerá qué tipo de texto va a querer escribir relacionado con esa emoción. En este caso han escogido o redactar una experiencia personal que hable de esa emoción que ellos hayan tenido, o pueden redactar un cuento sobre esa emoción, o también pueden escoger entre hacer un decálogo o un poema de esa emoción. Creemos que con esta actividad conseguimos ir aumentando este vocabulario emocional, que sepan ponerle un nombre a esta emoción, y por otro lado también lo integramos en la clase de lengua. Bien, y también en este momento, a la hora del paso del contenido, usar organizadores gráficos ayuda mucho y acerca el contenido. Ahora, ¿por qué estoy viendo esto? Porque lo que estamos tratando es de que el aprendizaje sea lo más acogedor posible para el estudiante. Y en la medida que usemos estas herramientas y estos recursos complementarios para el aprendizaje, le va a ser mucho más fácil aprender esas asignaturas que le causan angustia, esas asignaturas que le dan tristeza porque no logra obtener buenos resultados. Tenemos que preocuparnos de integrar este tipo de recursos para trabajar con ellos de una manera distinta todo lo que es la organización del pensamiento. ¿Ya? Si no apuntamos a un aprendizaje profundo y lo dejamos en el superficial, solo vamos a tener estudiantes que aprendan de memoria para una prueba. Entonces estos recursos acercan el aprendizaje, bajan el nivel de estrés y permiten un clima de aula mucho más agradable, no solo para el que enseña, sino que también para el que aprende.
Aquí tenemos organizadores gráficos distintos que pueden ir utilizando, hay algunos más simples, otros más complejos, un mapa semántico, el mapa tipo solar que es el más simple, ¿cierto? Que lo podemos usar incluso para saber cuánto saben de, de un tema al principio. El organizador solar se usa muchísimo, se puede utilizar en los 4 momentos. Y también tenemos rutinas de pensamiento que pueden ir complementando cuando se les va pasando el contenido. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer es comparar 2 situaciones, 2 temas, dos personajes, etcétera, etcétera, tenemos rutina de pensamiento que es de comparar y contrastar, en donde se les va pidiendo que ellos puedan ir vaciando su pensamiento en el qué se parecen, en qué se diferencian, ¿cierto? Y eso hace que ellos vayan pudiendo organizar lo que están aprendiendo. Y no necesariamente solo, lo pueden hacer de 2, de 3, ¿ya? El pienso, me interesa y investigo también es algo que se puede ir desarrollando como rutina durante la hora del paso del contenido. Es una manera de poder yo pensar cuando yo tengo que decir, ¿y cómo lo van a aprender? Bueno, lo van a aprender a través de esta rutina de pensamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque no les va a provocar estrés, porque va a acercar el contenido y lo van a manejar con sus palabras. Estrategias cooperativas para este momento de la clase, hay muchas. Hay un documento que también les puedo compartir que es de estrategias cooperativas por cada momento de una clase. Una estrategia cooperativa no la pueden usar una vez y cambiar, y después otra, o todos los días una distinta. La estrategia cooperativa se tiene que sistematizar. Por lo tanto, cuando ustedes la usen, úsenla por lo menos por 2 o 3 semanas, hasta que ustedes vean que los estudiantes ya la dominan. ¿Ya? Es muy importante eso, porque si las cambian todos los días, finalmente tardan más tiempo en enseñarla que en usarla. Las parejas cooperativas de toma de apuntes se usa bastante y da bastante buen resultado, sobre todo segundo y tercer ciclo. Se forman parejas y se le permite a ellos que vayan, cada uno va tomando notas del contenido que se va pasando en la clase. Y cada cierto tiempo, puede ser cada 10, 15 o más minutos, el profesor detiene la clase y pide que compartan los apuntes. Uno y otro complementan lo que han escrito y ya siguen adelante. No para más de 5 minutos el hecho de que ellos complementen lo que han escrito. Después el equipo de oyentes, aquí se divide en grupos y hay 4 personas, ¿ya? Se dividen los estudiantes, perdón, en 4 grupos y se asignan las siguientes tareas. Entonces hay un grupo que realiza el rol de interrogar. Es decir, en relación al tema, yo tengo que ver qué preguntas quiero hacer, ¿ya? De acuerdo a lo que el profesor pasó. Hay otro grupo que es de aprobación, es decir, yo tendría que exponer como grupo aquellos puntos que a nosotros nos parecieron útiles, no estamos de acuerdo con ellos y tengo que fundamentar por qué. Luego hay otro grupo que desaprueba. El grupo que desaprueba, después de que expone el contenido del profesor, tendrá que establecer por qué no está de acuerdo en algunos puntos, algunas cosas que no encontraron muy útiles y por qué. Y finalmente hay un grupo que da ejemplos del tema. Si ustedes lo piensan bien, el profesor podría demorarse unos 15 minutos en hablar del tema y posteriormente esto hace que se produzca una culminación de trabajo de aula desde la autonomía de los propios estudiantes. En el fondo ellos están dando vuelta el contenido en preguntas, en aprobaciones, en desacuerdos, en ejemplos, etcétera. ¿Ya? Entonces primero se expone y luego se pide a los grupos que empiecen a interactuar sobre este tema. Y otras actividades para el momento 3 asociados más a las habilidades socioemocionales, la empatía, es decir, se le puede decir a un estudiante como una especie de evaluación, le puede preguntar, bueno, ¿qué tal tu experiencia del trabajo en grupo? ¿Cierto? ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que podría haber sido mejor? Y esa pregunta, esa sola pregunta que juntamos
al trabajo que produjo ese grupo y que me interesa más cómo trabajó el contenido, esa sola pregunta ya marca un quiebre en torno al trabajo socioemocional. Las habilidades organizativas también son importantes y que se utilizan mucho antes de iniciar un trabajo en grupo. Se les pide a ellos que digan, ¿en qué crees tú que podrías aportar a este grupo? Y eso va dando las indicaciones para que se vayan armando los equipos y vayan aportando desde lo que ellos creen que pueden ayudar, ¿ya? Y dar ese momento también es bien importante. Bueno, y reconocer las emociones. Nos falta el momento en que es bueno preguntar, ¿cierto? Cómo te sientes, qué te ayudaría para sentirte un poco mejor, sobre todo en esos estudiantes que los vemos un poquito cabizbajos a la hora de pasar algún contenido o a la hora de un trabajo grupal. Siempre hay que estar atentos ahí a poner esa mano sobre el hombro y hacer esa pregunta que puede marcar un antes y un después. Y finalmente, el momento de recapitular lo aprendido. ¿Cuánto aprendieron? Y aquí, bueno, puedo usar muchos organizadores gráficos, puedo usar rutinas de pensamiento y también puedo usar estrategias cooperativas, como por ejemplo el cierre de una discusión enfocada que dura 4 o 5 minutos más no, pregunta con roles invertidos. Generalmente, ¿quién pregunta? El profe, ¿no es cierto? Ahora los que van a preguntar son, ¿cierto?, los estudiantes. La búsqueda de información con una especie de prueba a libro abierto, el inventario. Hay una serie de estrategias que pueden utilizar para hacer el cierre y averiguar cuánto ellos aprendieron. Esto creo que es importante y no quiero que lo dejen de lado, porque la escalera de la metacognición se utiliza bastante y da muy buen resultado al cierre de la clase. Hacer estas preguntas es muy importante, ¿ya? ¿Qué he aprendido? Entonces, preguntemos en la clase, ¿qué aprendieron hoy? Cuando les contesten, pregúntenle cómo lo han aprendido, qué hicieron para aprender. La 3, ¿para qué creen ustedes que les va a servir lo que aprendieron? Y finalmente, ¿en qué otras ocasiones creen ustedes que los podrían usar? Esta escalera metacognitiva va de menos a más en las habilidades, ¿ya? En las habilidades metacognitivas que utilizan para dar la respuesta. Esta escalera es súper buena aplicarla siempre al cierre de una clase. Por último, esto que es lo básico, y si lo hacemos ya quedémonos contentos, si nos van contestando. Entonces, esto se puede hacer a viva voz, se puede hacer por grupo, como ustedes quieran, pero es importante a lo menos hacer el cierre con esto, ¿ya? No lo olviden. Y estrategias cooperativas, cierre para las parejas cooperativas escribientes. Aquí consiste en pedirle que durante 1 minuto hagan un resumen al final de la clase, ¿cierto? Describiendo lo más importante que hayan aprendido. Pero se toma el minuto por reloj. En las estrategias cooperativas, el reloj es muy importante. Por ejemplo, la parada de 3 minutos que se puede hacer durante el paso del contenido son 3 minutos y no son más. Y lo otro es el inventario del aprendido. Le pasan este pedacito de papel, no más grande que esto, y dice, hoy día, ¿cierto? No sé, 13 de junio del año, en la clase de ciencias he aprendido y también aprendí o también me enseñaron o también descubrí, etcétera, etcétera. Entonces, hacer este cierre cognitivo es muy importante y generalmente el tiempo no nos da, no nos alcanza más que para despedirnos y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. Y también organizadores gráficos. ¿Se acuerdan los primeros que usamos cuando partimos con ¿qué sabes del tema? Bueno, ahora viene la otra parte. ¿Qué aprendí? Ahora el estudiante debería anotar en la última parte lo que aprendió o la respuesta que daría ahora de acuerdo a lo que aprendió en la clase. Entonces este organizador nos sirve al inicio y para el cierre también de la clase. ¿Ya? Y quiero pasarme acá esto al tema de las agrupaciones para ya después abrir y podamos conversar.
dentro del aula hay algo que también marca la diferencia y tiene que ver con las agrupaciones que hacemos en el aula. Normalmente las técnicas cooperativas nos piden agrupar de manera específica, pero cuando no las usamos tenemos que ser capaces de hacer variaciones. Todo depende si vamos a trabajar con todo el curso, el grupo completo, o vamos a trabajar por parejas, o vamos a hacer pequeños equipos o individual. Entonces, según cómo lo vamos a hacer, como esto es planificado de antes, yo tengo que pensar cuál es la mejor agrupación para esa actividad. Rompamos con el esquema de la coreografía de aula unidireccional, todos mirando para el mismo lado. Tenemos que cambiar ese estilo porque lo importante es que aprendan. La idea no es que estén todos ordenados mirando para adelante. Ellos van a poner atención igual si están motivados, igual si están sorprendidos, igual si están entretenidos. Pero esta agrupación hace la diferencia en la interrelación, en la vinculación con las habilidades sociales y emocionales. Cuando nosotros damos esta oportunidad, ellos desarrollan también de manera paralela al contenido que están viendo, habilidades sociales y emocionales. Por eso que están dentro del currículum del bienestar. Y cuando nosotros queremos agrupar, podemos hacerlo de distintas maneras, en estaciones de trabajo, agrupados separadamente, en tipo auditorio. También podemos usar la sala tipo tradicional, pero tenemos que tratar de ir variando. La disposición en B, la forma en U, el estilo en equipo, que se trabaja por estaciones, ¿cierto? El círculo o la mesa de conferencia, dependiendo del número de estudiantes y el tipo de actividad que usted quiera desarrollar. Perdón. Y finalmente, la pregunta es, ¿y cómo evaluamos esto? ¿De qué manera las habilidades socioemocionales se interrelacionan a la hora de evaluar? Bueno, lo más difícil, y fue lo que vimos en un video la vez anterior, era que todos los profesores dicen, claro, a mí me parece bien, bonito, trabajo con habilidades sociales y emocionales, pero ¿cómo se evalúa esto? Y ahora además hay muchas pruebas estandarizadas que arrojan resultados en este ámbito de las habilidades sociales y emocionales, por lo tanto tenemos que ser capaces nosotros también en nuestros ciclos o en nuestros colegios de ir haciendo evaluaciones para ir viendo cómo se van desarrollando, qué necesitan, de qué manera podemos crear un programa y hacer un seguimiento de este programa de trabajo con habilidades socioemocionales. Y hay que evaluar. Bueno, una de las alternativas para poder evaluar estas habilidades no necesariamente tiene que ser con pautas separadas. Las podemos integrar dentro de las mismas evaluaciones que hacemos habitualmente. Las habilidades sociales y emocionales dentro del currículum del bienestar potencian mucho más el trabajo con una evaluación formativa. Hablan de la importancia de la co- y autoevaluación, cosa que generalmente se hace muy a lo lejos. Las coevaluaciones y las autoevaluaciones son muy enriquecedoras y ayudan al autoconocimiento y a la autorregulación. En la coevaluación también ayuda a las habilidades sociales y emocionales. Nosotros podemos hacer rúbricas que permitan evaluar de manera más específica aquellas habilidades que nos interesa saber cómo están. Por lo tanto, podemos hacer una pauta evaluativa tipo rúbrica o como las escalas de apreciación que se usan muy en preescolar, que es siempre, habitualmente, rara vez, nunca, ¿cierto? Pero también nosotros podemos pensar que una habilidad socioemocional está integrada en los mismos instrumentos que usamos para evaluar. Como por ejemplo, aquí tenemos nuestras habilidades socioemocionales, el círculo gris que está afuera son las habilidades cognitivas, ¿ya? Entonces, quiero hacer este ejemplo. Si nosotros usamos la autoevaluación que está arriba a la izquierda, miren lo que va pasando. Cuando yo uso la autoevaluación, un estudiante tiene que usar habilidades metacognitivas, usa razonamiento crítico, pero también empieza a desarrollar en la autoevaluación muchas habilidades sociales y emocionales, reconocer limitaciones y fortalezas,
el autorreconocimiento, el autoestima, ¿ya? Identificar y resolver problemas, evaluar y asumir consecuencias, autonomía al logro, a apreciar la diversidad, en fin, miren la cantidad de habilidades sociales, emocionales y también cognitivas que se van desarrollando con un simple instrumento de autoevaluación, ¿ya? Fíjense bien, está prácticamente, incluso deberíamos haber puesto atención y memoria, porque eso son habilidades que deberían estar siempre consideradas. Miren lo que pasa cuando un estudiante responde una guía, que suele ser bastante habitual. Cuando un estudiante responde una guía, generalmente las habilidades a las que apuntamos en esa evaluación son cognitivas. Mayoritariamente son cognitivas. También se apuntan a habilidades sociales y emocionales, pero generalmente la mayoría son habilidades cognitivas. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué instrumento vamos a utilizar? Sí hace la diferencia. Si yo utilizo metodologías cooperativas, van a hacer diferencia. Si utilizo la autoevaluación, va a hacer una diferencia a la hora de pensar en las habilidades sociales y emocionales. Es distinto a si trabajo una guía, así trabajo, y no digo que no tengan que trabajarla, o una prueba de selección múltiple, hay que hacerlo. Obviamente, si las pruebas sumativas no las queremos descartar, pero no queremos que sea el centro del trabajo, ¿cierto?, evaluativo. Aquí la evaluación, la más importante es la de proceso. Por lo tanto, el acompañamiento, la retroalimentación es vital, ¿de acuerdo? Entonces, no pensemos solo en la evaluación de cierre, cuando queremos saber cuánto aprendieron, sino cómo van aprendiendo y qué puedo hacer en el momento para ir atrás o ayudar. Entonces, es muy importante pensar en cómo estamos viendo la evaluación y que la evaluación debe ser una oportunidad más para aprender, no una oportunidad para saber cuánto aprendieron, ¿ya? Así que, bueno, eso es. Vamos a cerrar, vamos a escapar y vamos a dejar unos minutitos para que podamos conversar y a ver qué les dice este tema de los 4 momentos de la clase y la gran cantidad de posibilidades que tenemos de usar miles de estrategias. Yo entiendo que los tengo que haber dejado medio mareados, pero no se preocupen porque todo está grabado, el material está ahí, si necesitan más material yo se los puedo mandar a través de red, pero no se puede ver solo una cosa porque son tantas las variables que interfieren metodológicamente dentro de un aula que no podemos solo decir, trabajemos rutinas de pensamiento. No solo rutinas de pensamiento. Métodos cooperativos, aprendizaje situado, ABP, investigación, estilos evaluativos, es todo. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. Escucho atentamente lo que me quieran decir. Y Beliceco. Bueno, buenas noches. Ahora que decías que había sido un montón de cosas, en realidad la mente iba para todos lados, pero me encantó justamente por eso. O sea, me voy contenta de que hay un montón de cosas que me doy cuenta que yo las utilizo y me deja satisfecha de que sean consideradas como positivas. Y me llevo otro montón de ideas para mí como docente y para aportarle a los docentes de nuestro colegio también, porque son ejemplos ejemplos muy prácticos, que eso me parece que a veces necesitamos en la locura de tener que leer un montón de material. Estos ejemplos prácticos vienen muy bien y creo que iluminan, como que te dicen, mira esto qué fácil que es y qué práctico. Me parece que está muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Y eres un agente movilizador del currículum del bienestar. Así que lo que acabas de decir, de que vas a poder transmitirlo a otros profesores, para mí eso ya, bueno, tiempo ganado. No sé si alguien más quiere decir algo, comentar algo, aportar algo más. Bueno, yo quisiera hablar igual, muchas gracias por todo lo que hemos visto.
también para mí es gratificante ver que ahí voy, ¿no? Hay algunas cosas que pueden siempre mejorar, hay algunas otras cosas que se pueden integrar y hay cosas que también se pueden mezclar para que salgan nuevas, ¿no? Y realmente el hecho de, a mí me encantó esta parte de las variedades del salón, ¿no? Y las asocio, las agrupaciones, y las asocio mucho también con los tipos de evaluación. Porque todo tiene que ser congruente, ¿no? O sea, y también, y me gusta hablar de la evaluación porque a veces la evaluación es algo que pesa. Pesa porque siempre la piensan con un número, cuando realmente eso no es. Para que una evaluación sea significativa, tiene primero que entrar por esta parte que comentabas, ¿no? O sea, por la parte de la reflexión, de la metacognición, por lo que aprendí, por lo que es lo que me gustaría aprender, ¿no? Lo que me faltó, ¿no? O sea, esa parte yo creo que es más rica, ¿no? ¿Por qué? Porque implica otras competencias, ¿no? Entonces, pues, abre horizontes, eso, abre horizontes. Entonces, muchas gracias, me encantó. Qué bueno, Regina, me alegro mucho, me quedo pero feliz, feliz, feliz. Qué linda. Rosa, gracias, me ha encantado. Realmente es recordar, revivir, ya yo soy maestra jubilada, pero he recordado y he experimentado todo lo que tú has dicho y siento que por ahí es que debemos ir cuando acompaño a algunos maestros, y me encantó la parte emocional, las emociones. Yo creo que si de algo hoy tenemos que recuperar es trabajar las emociones. Siento que es una parte que hemos descuidado y que el ser humano es eso también. Entonces, muchas veces en la evaluación la centralizamos en la cuestión de contenido, de conocimientos, pero cómo ha estado el niño y la niña, cómo se han sentido en el aula, con su grupo, las emociones. Me ha encantado y te agradezco, y agradezco a Roselvira, que siempre me invita a estos encuentros que me enriquecen y me ayudan. Agradezco muchísimo todo lo que usted nos ha aportado. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Yo solo dejarlos con un desafío, que para los que están haciendo clases y son de alguna disciplina, lenguaje, matemática, no sé si hay de otras asignaturas, pregúntense cuál es el propósito positivo de su asignatura. ¿Cuál es la parte positiva de la matemática? Búsquenla ahí, denle una vuelta y a partir de ello van a encontrar una manera distinta de plantearlo. No sé si alguien más quisiera decir algo. Y ahí Rosy tiene la mano levantada y hay algo en el chat que ahorita te lo leo. Ya. Rosa. Sí, lo que quería aportar es que nosotros venimos de una escuela donde nos han enseñado que somos como que somos parte, somos cabeza, que todo pasa por la mente. Entonces ahora nos tenemos que reinventar, entender que somos un todo y que para estar en equilibrio, para aprender mejor, para incorporar nuevas miradas, necesitamos estar en equilibrio emocional, intelectual, espiritual. De todas maneras, y darle lógica a la frase que hemos aprendido tantas veces, ¿cierto? La educación integral es que cuando hablamos de integral, hablamos de educar no solamente la mente, sino que también el corazón y el cuerpo. La corporalidad es tremendamente importante, no solamente en los ciclos menores, y eso también está asociado a la afectividad. Entonces, también es muy, muy importante esa parte, ¿ya? ¿A qué le llamamos la educación integral? ¿Quién más estaba? Aquí en el chat dice Victoria González, gracias por recordarnos todo lo que podemos hacer en nuestras clases.
Qué importante es pensar en la planificación, comenzar por el tema, la disposición del aula, la forma en la puesta en práctica y luego la evaluación de lo enseñado para resignificar y replanificar. Gracias. De nada. Gracias También por dar las participar. gracias, que Chenda dice que el tema estuvo muy bueno. César dice, me llevo la pregunta a los estudiantes, ¿cómo están hoy? Darle importancia a sus emociones. Eso ya es muy importante. Y si además le empieza a agregar toda la otra sal y pimienta que yo le puse, bueno, lo hacemos mejor, lo hacemos mejor. Hay una persona con su correo que no sé cómo se llama, pero es JP, Boost. Me encantó la bajada al aula, que es lo más importante. Mucha teoría, pero lo importante es la práctica y el sello relevante es el respeto y la aplicación de la emocionalidad, sobre todo después de la pandemia que ha dejado estragos en la emocionalidad de los alumnos. Felicitaciones, Rosy. Muchas gracias. Y con relación a ese, aunque es una persona que hizo la pregunta la semana pasada, era sobre las emociones del enojo, el asco, la tristeza, de ese círculo enorme que nos enseñaste. Y le dice que le gustaría se volviera a presentar esas gráficas, a lo mejor no es posible, si no se los mandamos por correo, ¿sí? Pero dice, porque desglosan aspectos que integran cada emoción, ya sean favorables o desfavorables. No sé si sea oportuno pedirlo ahora, hasta qué punto se pudiera explicar el de la tristeza, que con la pandemia hay gente muy triste y ojalá sea posible. A lo mejor explicar un poco. Alcanzamos, son 20:32, no sé si... Si quieres explicar de manera general un poquito. Ok, lo que pasa es que yo supongo que él se está refiriendo a lo que vimos en el Atlas de las Emociones, estoy suponiendo, ¿cierto? Y que, bueno, Paul Ekman lo que dice es que no hay emociones ni buenas ni malas, son solo esas emociones que podrían ser agradables o desagradables y en realidad depende de quién la está sintiendo, ¿ya? Porque no todo lo que para mí es agradable para el otro también tiene que ser. Y establece que estas emociones vienen y van y que lo importante es que nosotros podamos estar tan alertas como primero para reconocer que nos está pasando algo, identificarlo, ¿cierto? Y después poder, además de ponerle el nombre, poder contenerlo, regularlo y permitirnos vincularnos con un otro desde esa regulación. Entonces, él hablaba de que la tristeza tiene un gran abanico de posibilidades y que puede partir desde una simple decepción hasta una tristeza enorme, una decepción tremenda, una depresión, algo que te lleva a tomar a veces decisiones, sobre todo cuando no has sido acompañada, decisiones que podrían ser muy nefastas. Entonces, él dice que aquí lo importante es poder enseñar al estudiante a reconocer cuando está ahí, en esa emoción de base, y no dejar que esto, ¿cierto?, se abra este abanico y llegue finalmente a sentir esa energía tan fuerte que podría ser una tristeza profunda, ¿cierto? Y que es desagradable. Entonces él dice, cuando nosotros recién estamos en esta posición de una simple decepción, podemos buscar una respuesta y podemos salir del problema. Pero cuando esto avanza, las respuestas pueden ser múltiples. Por lo tanto, cuando le ocurre esto a un niño, finalmente él no es capaz de dar una respuesta porque se abre tanto el abanico que no sabe si llorar, si gritar, si despotricar con un otro, o si sencillamente echarse a la cama y cerrar, apagar su luz y como decía, ¿cierto? Incluso lo dice Paul Ekman, rumiar y rumiar ese sentimiento y le damos vuelta y nos empieza a calar hondo y no vemos salida. Entonces él dice, hay que enseñar cuando recién está ahí y cuando recién el niño puede fácilmente salir de ese sentimiento de tristeza. Y lo otro que dice que es tan importante que se declare la emoción porque lo que vemos nosotros no siempre es lo que se siente. Y nosotros a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, podríamos decir, ¿se acuerdan que yo les daba el tema del aburrimiento? Podemos decir, tú siempre estás aburrido, nada te parece, nada te gusta, nada te entusiasma. Y no nos damos cuenta que a lo mejor detrás de ese aburrimiento hay otra cosa,
puede que sea tristeza, y al ser tristeza, nosotros ¿cómo estamos ayudándoles a salir de ahí si lo que les estamos ayudando a manejar es su aburrimiento? Entonces, si nuestros niños, nuestras juventudes, nuestras generaciones menores no son capaces de verbalizar lo que les pasa, de decir lo que sienten y de pedir ayuda, de expresar y pedir, obviamente que lo que vamos a tener son muchas personas muy frustradas, muy desequilibradas, muy abandonadas y muy enfurecidas con el mundo. Entonces, esto mismo que nos está pasando y que vemos todos los días de tantos niños que caen en la delincuencia, en la droga, este niño de Texas que mató a sus compañeros y a sus profesores. Entonces, ¿de qué manera canalizamos esa emoción? Y le enseñamos a ese estudiante primero a reconocerse, después a nominarlo, después a expresarlo y a regularlo y a poder vincularse con otros para pedir ayuda. Entonces es un temazo, ¿ya? Es un temazo y la verdad hay unas experiencias muy buenas en Estados Unidos que han hecho programas muy buenos. Y lo otro que yo les dije la vez anterior, esto no es algo que se pueda dar por interés de un profesor. Este tiene que ser un programa a nivel de escuela, que esté inserto en el proyecto educativo del colegio, que haya un objetivo asociado y acciones asociadas a ello, para que realmente se movilicen los ciclos, ¿ya? Porque si queda en la buena intención de alguno, no funciona. No sé si le di respuesta con lo que dije. Muy bien. Mira, hay algunos, Yaiselis agradece que le encantó, el que tiene muchas herramientas para aplicar y hacer las clases diferentes y divertidas, y se lleva la pregunta, ¿cómo se siente hoy? ¿Sí? Doris, muchas gracias por su aportación tan importante y bendiciones para todos. Y lo emocional muy bien en lo cognitivo. ¿Hay algún instrumento para recuperación de algún tema? ¿Tienes alguna, hay propuesta? No le entiendo. ¿Algún instrumento para recuperación de algún tema? ¿A qué se refiere con recuperación de algún tema? Porque no sé si está hablando de un instrumento evaluativo. A lo mejor sí. Si me pudiese aclarar. Si pudiese aclarar, Milagros. Porque de recuperación, no sé si será a partir de... Sí, ¿quién? Hasta Regina con la mano en alto. Porque no sé si está hablando de recuperación. Sí, nosotros usamos el término recuperar cuando queremos retomar un concepto o repasar un concepto o recordar un concepto. Así lo usamos como recuperar. Entonces, muy probablemente me imagino que eso es, bueno, para mí eso es, o sea, yo lo asocio con eso, porque nosotros manejamos el término recuperar información cuando queremos retomar algo. Estoy suponiendo, ¿cierto?, que estamos tratando de recuperar información para vincularlo con un nuevo conocimiento. Y de ser así, lo que más sirve son las rutinas de pensamiento y los organizadores gráficos. Eso sí o sí, porque visibilizan el pensamiento. Y no hay mejor forma para un estudiante para aprender que visibilizando su propio pensamiento. Ahí, por ejemplo, la herramienta de lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí, ahí podrías entrar, sí, ¿no? Sí. O a lo en mejor todo caso, Julio Pimienta, coloquen Julio Pimienta en el internet, en Google, y les va a aparecer el libro. Las estrategias para organizar el pensamiento, y les van a aparecer muchos organizadores gráficos, pero hay otros que son documentos donde hay muchas rutinas de pensamiento que, dependiendo el estilo cognitivo que quieran trabajar, es la rutina de pensamiento que les puede servir. César nos puso en el chat el link del emocionario y después ya se subieron
el emocionario ya para que lo bajen en PDF y también el de Julio Pimentel que nos ofreces, por si lo quieren bajar. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, no sé si no hay más preguntas, yo me quedé feliz, feliz, feliz. No, muchísimas gracias. Estoy con la Rosy. emoción amarilla arriba, arriba, en la punta. Sí, no, muchísimas gracias. Creo que fue fue una sesión muy práctica que nos llenó de muchísimas herramientas en todos los aspectos de la clase y nos vamos todos muy contentos, ¿verdad? Así que te damos un muy, muy fuerte aplauso virtual, de verdad, muchas gracias. Y pues cerramos esta segunda sesión del currículum del bienestar, pensando en nosotros también, pero también en los demás, ¿sí? Pedagogía del cuidado, nunca se olviden de ustedes. Sí, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Y nos vemos en otro momento de Educater. Gracias. Que estén muy bien, gracias.